Hoy venimos al canal para hablar de los nuevos fichajes del Celtic y de cómo Japón conquista Glasgow. Venimos a hablar de Maeda, Hatate e Ideguchi. Bueno, ¿cómo estamos, Facu? ¿Cómo estamos, Facu? Volvimos al canal, volvimos acá a hacer un análisis de, bueno, los nuevos fichajes y de cómo Japón está lentamente interiorizándose en lo que es la cultura de Glasgow, ¿eh? Sí, había que hacer un video de esto, claramente. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá, de volver a grabar. Es el primer video que grabamos en este año. Sí, la verdad que sí. Algo destacable. Y bueno, a tope con los japoneses, a tope, pero para el carro. ¿Por qué? Si siguen por esta línea, yo me hago el Ranger. A ver, nosotros no sabíamos que eras del Celtic, porque yo estoy viendo un banderín del Aberdeen, pero ¿cómo que te haces del Rangers? El Celtic, nada más tengo que la pared es blanca y la guirnalda esa es verde, nada más. Que la estoy por sacar porque gente ya estamos terminando. Pero ahora no entiendo la conexión. Si el Celtic ficha japoneses, me hago del Rangers. Cuando sos del Aberdeen. Me cae mal. A ver, vamos a preguntar, o sea, ¿cómo te cae la cultura japonesa? Estoy muy lejano de la cultura japonesa. No viste, no escuchas BTS. Ah, no, esos son coreanos. No miras mucho anime, digámoslo así. Bien, cuidado con esa. Sí, casi la tiro mal. No, es todo bien, me gusta. Aparte, hemos visto buenos jugadores. Traje a Furuhashi a tope, a mí me encanta Furuhashi. Sí. Pero todo tiene un límite, vamos, pues si no esto ya es un modo carrera del Celtic de japonés. A ver, yo vengo acá al canal a justificar el fichaje de estos individuos. Ahora bien, sí que te comparto que podría haber fichado, en vez de japoneses, algún australiano más, un poco más variado, ¿no? Sí, si va a fichar lugares donde fue, ¿por qué no fichó a griegos? Bueno, ya fichó a Giacomakis, pero más griegos. Bueno, tenía Vasilis Barkas, que no salió del todo bien. Pero podría haber fichado a un australiano, qué sé yo, a Martin Boyle o a algún australiano de allá de Melbourne y de Sydney. El equipo un poco está compuesto por irlandeses y japoneses. Ya los franceses quedaron atrás, ¿no? ¿Te acordás esa línea de Embelé? Sí, me acuerdo. Eduard, Encham, ¿era el otro? ¿Cómo era? Oliver Encham, sí, pero... Bueno, no digamos. Bueno, Encham está jugando bien, Encham está jugando bien. Sí, sí está. Y bueno, no tengo ni idea. A ver, ahora viene la conquista japonesa. Eso sí. Vamos a decir quién que también va a estar participando del video. Bueno, sí. De otra forma, pero va a estar participando Mark del canal Fútbol de Samuráis, que está en la descripción, obviamente, y va a estar comentándonos un poco su opinión. Obviamente son videos que le pedimos a Mark para que nos hable un poquito sobre lo que es el fútbol japonés y obviamente hablarnos de estos tres fichajes, que son precisamente Daisen Maeda, Reo Hatate y Yosuke Ideguchi, que, bueno, para hacer este análisis de los fichajes, primero hay que analizar cuáles eran las necesidades verdaderas de este equipo. Primeramente, para analizar estas necesidades teníamos que ver cuáles eran los lugares donde más faltaban jugadores en el Celtic de Postecoglou, donde vimos bien que, por ejemplo, en el centro del campo era una de las necesidades claras, donde solamente tenía 4 jugadores en esas posiciones, donde Turnbull está fuera 2 meses, prácticamente casi toda la temporada, con esta lesión que sufrió. Contando a Beaton. También Beaton, pero... Sí, Beaton sí. Muy defensivo. Y además hay otros jugadores que seguramente van a salir de sesión, como son Liam Shaw, como es Montgomery, ¿cómo se llama? Henderson. Ismail Azoro seguramente salga también, así que contando los jugadores con los que él participa o los que él tiene en cuenta, solamente te quedan 3 actualmente. Entonces, 2 jugadores de estos nuevos fichajes que, bueno, luego lo analizaremos porque algunos lo presentaron mal en la prensa escocesa. Bueno, actualmente ocupan la parcela del centro del campo, que es la más necesitada, ¿no? Sí, también, bueno, por ejemplo, McCarthy, que lo trajeron y la verdad ha tenido un rol bastante secundario. Sí. Pero bueno, yo sí, ya puedo ir anticipando también un poco mi opinión. Creo que acá sí hace falta fondo de armario, porque lo que hay de fondo de armario no le gusta a Postecoglou, entonces ahí me parece que hay una cierta mejora que se puede dar. Entonces, bueno, yo al menos en el medio campo te la tomo. Ahora vamos a hablar de un poco la delantera, que si querés cuento que, a ver, tenemos varios nombres, por ejemplo el de Ajeti, que Ajeti también tuvo una molestia y está con lesiones también. Creo que en el partido el último de Europa League
se lesionó, entonces a pesar de que un jugador que no juega mucho, encima está lesionado, entonces ya por ahí lo descartás. Después tenés a Furuhashi, que es un delantero, sí, que claramente ha jugado mucho como falso 9, pero que también puede jugar más a bandas, no es un típico 9, y Hyakumaki, que bueno, yo le digo el Cavani, pero ya ni le cabe eso porque Cavani está jugando entonces en el United, así que pobre Hyakumaki que no tiene ningún tipo de participación. La verdad que la delantera creo que es la posición más a reforzar incluso que el centro del campo, porque Hyakumaki está lesionado y tiene bastantes problemas físicos. Ajeti está en que seguramente va a salir, porque no está teniendo y contando para nada para Postecoglou, además de que es más circunstancial su participación. Y bueno, tenemos a Furuhashi, que jugaba en banda, ahora vino a jugar como falso 9, como dijiste vos. Y tenemos, también otra de las necesidades, que es el lateral izquierdo, pero veremos, porque Scales... veremos cómo lo toma, porque juega de lateral, pero seguramente cuando haya alguna lesión va a jugarse de central, porque es otra de las posiciones naturales para él. Taylor está jugando bastante bien, y yo iba a poner el lateral izquierdo, pero realmente no es una necesidad clara, a pesar de que uno de los jugadores que fichó sí puede jugar en esa posición también. Sí. Para mí no, porque incluso Juranovic ha jugado muchísimo de lateral izquierdo. También. Y con Ralston, que ha tenido una gran participación en derecha. Entonces, Scales nos han contado muchísimo que en el Shamrock Rovers jugaba de carrilero, o sea, ni siquiera lateral, o sea, a pesar de su altura, puede jugar de carrilero. Taylor vuelve de lesión muy bien. Montgomery como una emergencia, te puede ocupar ese lugar. Exacto. Entonces, para mí, el lateral izquierdo... Después hay otro tema que no mencionamos, el tema de la enfermedad el bicho que está dando vuelta, que te trastoca todo, porque de golpe se te contagian 10 jugadores y te mata. Pero creo que uno de los fichajes viene a ser esa navaja suiza, ¿no? Y bueno, la última necesidad, que creo que sí que era alarmante, es el extremo. El extremo tenía a Jota y Abada, Forrest, que está siendo irregular, aunque... ya sabemos que en el pasado ha sido de los mejores jugadores de este equipo. Está con lesiones. Está lesionado. Cuando jugó no lo hizo tan mal, pero es verdad que las lesiones lo han matado. Y no está siendo el titular indiscutible por delante, por ejemplo, Abado, por delante de Jota. Mickey Johnston suena que va a salir seguramente al Dundee United. Luego tenemos que Karamoko Dembele vuelve de lesión y veremos si tiene en cuenta o no, lo manda a sesión. Así que, y Montgomery también, que jugó en estas posiciones, que no es natural ahí, y creo y está muy verde, verde. Me preguntás a mí me preguntás, y si están Furuhashi, Jota y Abada en un buen nivel, o como arrancaron la temporada, después bueno, sabemos los problemas que tienen cada uno, Jota con lesiones, Abada bajó el nivel, Furuhashi también ha tenido un par de lesiones, pero si estaban al 100% los tres, no necesitaban nada, un poco fondo armario y ya está. Pero claro, cuando empezamos a ver todos estos problemas que han tenido, bueno, ahí me parece que cobra sentido. Y también porque algunos jugadores del fondo de armario no han dado la talla. Y creo que estos jugadores de los que vamos a hablar, creo que sí pueden dar la talla. Para hablar un poco de los nuevos fichajes, vamos a comentarles quiénes son. Primero tenemos a Daisen Maeda, luego tenemos a Reo Hatate, y por último tenemos a Yosuke Ideguchi. Vamos a empezar, si querés, por Daisen Maeda. Que primero vamos a ver, obviamente, la opinión de Mark de Fútbol de Samuráis. Hola, ¿qué tal, seguidores de Expreso Escocés? Yo soy Marcos Cresi, el que maneja la cuenta de Fútbol de Samuráis, que se especializa en el fútbol japonés, y hoy vengo a comentarles sobre los 3 nuevos fichajes del Celtic de Glasgow. Estamos hablando de Reo Hatate, Yosuke Ideguchi y Daisen Maeda, muy buenos refuerzos del equipo de Ange Postecoglou, que vuelve a demostrar lo bien que conoce el fútbol japonés. Comenzamos hablando con el delantero Daisen Maeda, quien suele jugar como extremo por izquierda, aunque también puede hacerlo como delantero centro. Es un jugador muy rápido que monopoliza los rankings de sprints en la liga japonesa. También tiene una muy buena ubicación en el área, muy buenos desbordes, y esto le permite anotar varios goles. En este 2021 explotó todo su nivel en la liga japonesa y anotó ni más ni menos que 23 tantos
siendo el máximo goleador de la liga junto con Leandro Damião. Seguramente los sudamericanos lo recuerden como aquel delantero prometedor que brilló en el Inter de Porto Alegre. El fichaje de Daysen Maeda con el Celtic tiene dos ventajas, porque Maeda ya conoce el estilo de juego Postecoglou, ya que bueno, el australiano fue quien lo pidió en el Yokohama F. Marinos, porque bueno, antes de julio de 2020 Maeda estaba en el fútbol portugués vistiendo la camiseta del Marítimo, donde había hecho muy buenos niveles, anotando un par de goles, y lo estaban siguiendo varios clubes de Europa, pero él prefirió volver a Japón, y la verdad que fue una muy buena decisión, porque fue dirigido por Postecoglou, quien lo potenció, explotó todo su nivel, y ahora se lo llevará a Escocia, así que esas serían las dos ventajas. Ya fue dirigido por Ange Postecoglou, y también ya tiene experiencia en el fútbol europeo y positiva, podríamos decir. Bueno, luego de la opinión de Mark sobre Daysen Maeda, además de que él es un gran seguidor y obviamente por eso tiene un canal que es Fútbol de Samuráis y también tiene un Twitter hablando del fútbol japonés, siguiendo la J-League, vamos a hablar un poquito de cómo funcionan las temporadas en Japón. Si nos puede explicar un poco, Facu, cómo funciona esto, porque es bastante distinto a cómo funciona la liga escocesa. Sí, es bastante curioso porque por ahí muchos se preguntan cómo es que de golpe, que lo puede hacer igual en un mercado de mitad de temporada también se puede hacer, ¿no? Pero es bastante raro que un equipo decida vender a 3 de sus mejores jugadores o a sus piezas principales. Entonces, ¿qué pasa? El año calendario de Japón, futbolísticamente hablando, ¿no? Es de principio a fines de año. Entonces, por eso es que, como ahora los planteles se están renovando, decidieron hacer estas ventas, que para ellos son precios bastante importantes, por más que ahora, por lo que nos va a comentar Pablo, por ahí para el fútbol escocés o equipos como, no el fútbol escocés, sino para Rangers o Celtic, puedan ser precios bastante accesibles. Exactamente, vamos a hablar un poquito, van a ver que los precios son bastante baratos para la calidad de los jugadores. Vamos a hablar primero de Daysen Maeda, que nos comentaba un poco Mark, que es un delantero de los más rápidos de la liga. Si ustedes están familiarizados con FBref, con los percentiles, van a saber que los números cercanos al 100 son de los mejores jugadores en cada categoría, y de los números cercanos al 0 son de los jugadores peores de cada categoría, de cada estadística. Y Daysen Maeda está entre el percentil 99 de los jugadores más rápidos entre la J-League, o sea, la primera división de Japón, y ligas similares a la J-League de Japón. Es de los jugadores más rápidos del mundo, Daysen Maeda. Y también es ex dirigido por Postecoglou en el Yokohama Marinos, donde en el Yokohama Marinos, luego de que se vaya Postecoglou, porque con Postecoglou jugó bastante de delantero centro, jugó muchísimo de delantero centro, y ya hablaremos obviamente de ese 11 ideal del Celtic. Cuando se fue Postecoglou, siguió uno de los asistentes de él, que al final está jugando de la misma manera, solamente que a Daysen Maeda lo movió de la delantera a la banda. O sea, el 67% de esta temporada, de los minutos jugados de esta temporada, ha jugado en banda izquierda, y el 28% de delantero centro, con un promedio goleador de 0.58 por 90 minutos y unos expected goals de 0.59, es decir, ha marcado lo que ha tenido que marcar sí o sí, por 90 minutos. También tenemos que aclarar que actúa más como un segundo punta, como justamente está actuando ahora Kyogo Furuhashi, y también se prevé, por parte de un artículo de The Athletic, que vamos a dejarlo seguramente en la descripción, se prevé que al igual que Kyogo, Daysen Maeda mejore sus estadísticas sustancialmente, porque Kyogo justamente mejoró, si no estoy mal, sus expected goals de 0.77 a 0.83 en la liga escocesa. También tiene otras estadísticas muy buenas en el aspecto también defensivo, como es las percepciones o las recepciones en campo contrario. Esto es más como recibe la pelota en campo contrario, que es de los mejores que recibe en campo contrario. En volumen de tiros es el percentil 98, es decir, de los que mejor tira y de los que más tira en volumen en la J-League. Y también en movimientos disruptivos, que es movimientos para crear espacios, este tipo de cosas, que están en el percentil 93. Es decir,
se ajusta bastante a lo que quiere Postecoglou. También nos dicen un poco en el artículo de The Athletic que es más un goleador que un colaborador, como lo dicen las estadísticas, que en la temporada pasada marcó 23 goles y dio 3 asistencias en 36 partidos, promediando un gol cada 122 minutos. Además es un jugador que presiona muchísimo, es decir, de los que más presiona de la liga, y nos contaba un poco de Athletic que el gol más típico de Maeda es corriendo al espacio entre centrales, recibiendo la pelota y ahí directamente marcando. Es un jugador que le gusta más rematar que colaborar en asistencias. Una bestia. A ver, bueno, mínimo me espero que sea Cristiano Ronaldo después de esto. Pero a ver, muy buenas estadísticas, sí, que argumentan el por qué llega a la liga, y seguramente mejor es el que después a eso lo vamos a decir, ¿no? Aquí sí, tenemos un poco más fe, sí, un poco anticipo, y también mencionar el tema de cómo fue la compra. Más que nada es un préstamo con opción de compra obligatoria por 1.300.000 libras, ¿no? Sí, sí. O euros, no sé si no, euros. Porque claro, generalmente en Escocia se cotizan libras, pero bueno, el precio acá está, según lo que se comunicó, es en euros. Así que bueno, muy buena expectativa, y un poco vieron también lo que decía Mark, para empezar a conocer estos jugadores que para Postecoglou van a ser muy importantes a partir de ahora. Generalmente Postecoglou los jugadores que ha traído los ha hecho jugar, han tenido sus oportunidades, incluso alguno como para Starfelt, que no ha tenido no ha sido tan mala, más allá del desprecio que le tiene Pablo, pero digo, ha flaqueado mucho, y así todo Postecoglou lo ha bancado. Exacto. Entonces eso quiere decir de que confía en los jugadores que trae. Exactamente. Luego tenemos otro video de opinión de Mark sobre el próximo fichaje, que es Reo Hatate. Ahora vamos a hablar de Reo Hatate, quien viene del Kawasaki Frontale, el último bicampeón del fútbol japonés. Y hay que decir que un poco se equivocaron los medios escoceses, porque lo presentaban como un lateral izquierdo, y Hatate no es un defensor, es más un volante ofensivo, un delantero que también puede jugar en las zonas de arriba del campo de juego, ya sea de extremo o incluso durante sus épocas universitarias llegó a ser delantero. O sea, estamos hablando de un jugador que puede ocupar varios sectores de la cancha. En su época con el Shizuoka Gakuen High School fue extremo por izquierda, con la Universidad de Juntendo fue también extremo por izquierda y a veces enganche o delantero centro, y en el Kawasaki Frontale comenzó en esas posiciones siendo suplente, pero tras la lesión de Kyohei Noborisato tuvo que jugar como lateral por izquierda desde fin de 2020 hasta mitad del 2021, y la verdad que tuvo un nivel muy bueno, sorprendiendo a todos los seguidores del fútbol japonés, porque mostró un poco su muy buen avance al ataque, su velocidad, desborde, llegada al gol. Es un jugador muy completo, donde para mí su mejor posición es cuando lo ponen como interior por izquierda en un 4-3-3. Ahí puede ser muy importante en la presión, con los pases, ya que es un jugador con una muy buena técnica y visión, un jugador bastante inteligente también, bastante rápido, como veníamos diciendo, ya que puede jugar también como extremo por izquierda. Y si Postecoglou lo quiere utilizar como lateral, también puede cumplir excelente una función que solía usar mucho Ange en el Yokohama Marinos, que era ser un lateral interior, aquel de defensor de un costado que se cierra y se une con los mediocampistas para generar mayoría en ese sector de la cancha. Eso lo puede cumplir a la perfección Hatate, ya que es alguien que se siente más cómodo en esa posición. Y luego de la opinión de Mark, que ya sabemos que la opinión de él es así, es ley, porque él también conoce bastante a estos jugadores. Por ejemplo, Hatate salió del fútbol universitario, que es un dato que nos tira también Mark. Tenemos que Reo Hatate fue comprado por 1.300.000, aunque no se sabe la cifra, porque yo también en otros lugares he leído que ha sido comprado por 1.520.000, 1.530.000. Capaz que es bastante complicado. Ciertos agregados o ciertas variables que después hacen que hay... O puede ser como lo que pasó con Patterson, que no se sabe si 10 millones o 15 millones, porque tal vez es una undisclosed, creo que se llama, que es que está oculto, no se sabe la cifra y tiran alguna por ahí. Pero
Está sujeto un poco a variables, pero bueno, vemos que un precio similar, aunque sea para que tenga una referencia, al que con el que se compra a Maeda. Sí. Un jugador que, bueno, fue presentado un poco acá en Escocia como un lateral izquierdo, aunque realmente es extremo y que tiene como lugares o posiciones secundarias el de extremo, pero ha destacado mucho en esos lugares. Yo he visto que ha sonado 11 de la temporada y lo ponían en posiciones bastante ofensivas, entonces es raro que en Escocia, no sé si faltó un poco de información de qué jugaba el hombre. Es que, ¿sabes lo que pasó? Estuve leyendo un poquito también viendo el otro artículo de The Athletic, que también lo voy a dejar en la descripción, sobre Reo Hatate, que es que la última temporada, o sea, su última temporada antes de llegar al Celtic, jugó de lateral porque estuvo de baja el lateral izquierdo titular. Claro. Entonces jugó en esa parcela y también lo ponían ahí porque es un jugador bastante ordenado tácticamente. Entonces, es como Montgomery, pero al revés. Sí, básicamente es como Montgomery al revés. Pero creo que Reo Hatate, si lo tienen que usar de lateral izquierdo, va a ser bastante bueno porque es bastante ordenado, bastante bueno tácticamente, bastante rápido también. Otro que es bastante rápido. Pero bueno, si querés podemos hablar un poquito más de lo que es Reo Hatate. Sí, también puede jugar de centrocampista, por izquierda, o sea, más como un interior por izquierda en un 4-3-3, que es una formación que Postecoglou suele usar. Claramente trae jugadores que sabe que pueden encajar en sus piezas. Exacto. Y sobre todo, como hemos visto que ahora hay problemas de lesiones, como hablaba el tema de Turnbull, que por más que generalmente van alternando, ¿no? Con Rogic, a veces va uno más de un lado que del otro. Exacto. Pero bueno, ante ciertas bajas, como decía, se puede jugar con lateral, puede jugar en el mediocampo, puede jugar de extremo. Yo lo noto que es más como un jugador comodín, ¿no? Que en Postecoglou lo va a ir usando en donde necesite. Exacto, por ejemplo, ahora con la necesidad de extremos que tiene, seguramente lo use de extremo. También lo va a usar seguramente por esta lesión de la posición de 8 de Turnbull, así que veremos cómo lo utiliza. Luego hablaremos obviamente de la formación ideal de lo que es Postecoglou y pasamos por las estadísticas de Reo Hatate jugando de lateral. Aclaro, jugando de lateral, 6 goles y 3 asistencias en 38 partidos de la pasada campaña. Como lateral izquierdo. No llega a ser Tavernier en la temporada pasada, pero bueno, eso porque está a otro nivel de Tavernier. No, pero aparte un jugador muy joven. No, sí, tiene 23 años si no estoy mal, o 24. Viene del fútbol universitario, debutó a los 22 o los 21. También ya debutó con los samuráis, o como se llama la selección de Japón. Y pasamos Maeda, perdón que te interrumpa, Maeda también es joven. Es que a veces lo hemos dicho en algún directo, pero digo, Maeda también es joven, por más que parezca 50 años. Tiene 24 años, gente. Y debo decir que antes de este fichaje lo fiché para el Celtic y la verdad, muy bueno. Muy bueno. Por lo menos en juego es muy bueno. Y la realidad, algún partido he visto y la verdad, bastante prometedor. Y ahora pasamos con el último, que nos va a dar también su opinión Mark, y luego veremos la valoración que le da Mark a estos fichajes para el Celtic, pero pasamos con el video de Mark sobre Yosuke Hideuchi. Y por último, ahora toca hablar de Yosuke Hideuchi, el volante del Gamba Osaka, quien no tuvo un gran 2021, fue muy flojo lo del mediocampista, al igual que el equipo, ya que bueno, el Gamba, a pesar de ser uno de los equipos más importantes del fútbol japonés y que fue subcampeón en el año 2020, este año fue paupérrimo, pelearon el descenso y si no se fueron a la B fue gracias a los delanteros Takashi Usami, Patrick y también por el arquero Higashiguchi. El nivel de esos 3 jugadores fue fundamental para que los de Osaka se queden en primera. Y lo más lamentable del nivel del equipo de Suita fue que Yosuke Hideuchi tuvo un año flojísimo. Venía de un 2020 espectacular, pero no, fue realmente malo su 2021. No logró tener un gran nivel, no contó con una muy buena regularidad y lo sintió el equipo de Osaka ahí. Faltó su jerarquía en esa mitad de cancha. Yosuke Hideuchi es un futbolista muy box to box, como lo llaman allá en el Reino Unido, un jugador de área a área, con una muy buena técnica, tiene una muy buena recuperación de balón, presiona mucho, es bastante agresivo en la cuestión de la marca, bastante físico también, un jugador bastante completo, pero irregular, porque su 2017 fue muy bueno, que incluso lo
lo llevó a la selección japonesa, anotó un gol muy importante para que los Samurai Blue clasifiquen a Rusia 2018, e incluso su gran nivel lo llevó también al fútbol europeo de la mano del Leeds United, pero no encajó nunca en el equipo inglés. Bielsa lo terminó mandando a préstamo a equipos de Alemania y España. Allí tampoco terminó rindiendo un gran nivel y luego regresó a Japón, donde, bueno, ya les conté, 2020, nivel espectacular, 2021, nivel muy flojo. Es el jugador que más me sorprende de que haya querido ficharlo Ange Postecoglou y Celtic por su actualidad, pero aún así, conociendo a Ange Postecoglou y la gran fe que tiene con los jugadores japoneses, yo creo que puede darle ese plus a Ideguchi que necesita para explotar su nivel y encontrar una cierta regularidad, que es lo que tanto le falta a su carrera. Lamentablemente tengo que decirle que de los 3 fichajes, del que menos espero es de Ideguchi. Luego, bueno, del que más espero es número 1 a Daizen Maeda, por el tema de que ya jugó con Postecoglou, y luego, por segundo lugar, tenemos a Ryo Hatate. Ese sería un ranking del que más espero a del que menos espero. Luego del video de Mark sobre Yosuke Ideguchi, vamos a comentar un poco más a fondo sobre ello, que también hay un artículo de The Athletic. Ya sé que le estamos haciendo promoción a The Athletic. Por favor, danos una suscripción. Hay que citar la fuente también. Exacto, pero la verdad, bastantes buenos artículos. Si no estoy mal, es el periodista Devlin y John Campbell, así que lo dejaré en la descripción, pero también tiene bastantes buenas estadísticas y buenos artículos sobre estos 3 fichajes. Ideguchi fue comprado por 760.000 euros, no tiene un gran presente, la verdad, no ha marcado ni un gol y creo que ha dado una asistencia, pero en una Copa del Emperador, algo así. Es bastante irregular, ha pasado por la Cultural Leonesa, estuvo en el Leeds, y de la Cultural Leonesa fue porque es una sede del Leeds en España. Es un box to box, es un jugador que defiende y ataca. También tenemos que tiene una buena técnica y muy buena recuperación. Es un jugador bastante agresivo, bastante físico, bastante veloz también. Todos estos jugadores son de los más veloces de la liga. Y es un jugador bastante ordenado a la hora de presionar. Va siempre agresivo a la presión y ayuda a Japón a clasificar para el Mundial de Rusia. También no cuajó en el Leeds, en la Cultural, y Postecoglou se prevé que logre explotar el nivel de Ideguchi. Algunas de las estadísticas de la pasada temporada, como contaba Mark, solamente un gol, no una asistencia. Un gol en 41 partidos, pero en la 19-20 marcó 4 goles y 4 asistencias en 28 partidos. Y bueno, veremos luego dónde se posicionarían estos jugadores en el campo de juego. A ver, vamos a hablar un poquito estos jugadores. Haceme tu top 3 de quién va a ser el mejor y quién va a ser el peor de estos jugadores. Así. Y después los ordenamos en 11 para Postecoglou. Sin duda, Maeda, yo creo que sin duda está en punta. Sí. Está en punta. Pero... A ver, no, ¿sabes qué pasa? Que tengo muchas dudas porque los quiero jugar, no tengo el conocimiento de Mark, o sea, uno lo que conoce es un poco lo que ha visto en estos últimos días, que cuando empezaron a sonar que iban a ser fichados. Entonces tengo muchas dudas, sé que Maeda va a jugar delantero, pero después los otros 2 la verdad no sé dónde van a jugar. Entonces, lo que entiendo es que, es lo que decíamos, necesita fondo de armario y recambio en el medio campo, eso sin duda. Entonces yo siento que por ahí, que los 2 pueden jugar ahí en el centro del campo, ¿no? Sí. En diversas posiciones, sobre todo en la de interiores, en ese 4-3-3 de Postecoglou. Entonces de extremo pueden hacerlo, puede también Hatate poder jugar de lateral izquierdo si es necesario. Yo creo que no, si están todos bien. Entonces, bueno, tengo un poco más de expectativa por lo que nos han contado y lo que nos ha contado Mark sobre Hatate, ¿no? Que es un jugador muy habilidoso y que pueda romperla. Entonces te hago ese Maeda, Hatate y Ideguchi que pueda colaborar y tapar algún agujero en el equipo de Postecoglou. Mira, debo decir que vi un video de Hatate en el ¿cómo se llama? En el aeropuerto antes de venir de ir a Glasgow, y la verdad, alta facha se lleva al chico, la verdad. Impresionante. Así que, por lo menos a nivel de moda, va a mejorar el Celtic. Pero no ahora... No es poco, la verdad. Si querés decir vos, pero dejar de destacar, que se destaque esto, de que
va a un fútbol muy distinto de lo que está acostumbrado, va a otro continente, a la otra punta del mundo prácticamente, entonces hay que ver cómo se adaptan, hay que ver en qué lugares los pone Postecoglou. Estoy un poco, no escéptico, porque creo que tienen cualidades, por algo los trae el entrenador, es algo que siempre decimos, que Postecoglou tiene buen ojo, y sobre todo en esas tierras. Pero quiero verlos. Yo, del que más expectativas tengo, sin duda alguna, es Dayson Maeda. Junto a Reo Hatate, porque creo que al mismo nivel los tengo, porque Reo Hatate, de lo que leí en varios artículos, es un jugador que pocos errores tiene. Puede jugar muy bien en cualquier posición que le pongan. Le falta jugar de portero solamente. Seguramente lo haga mejor que Joe Hart, incluso, no sabemos. Pero Joe Louis. Que mejor que Joe Louis. Es bajito. A ver, Reo Hatate yo creo que va a ser un gran fichaje. También Maeda. Veremos dónde lo ponemos, porque vamos a hacer ese 11 de Postecoglou. Y bueno, después el último es Hidekuchi, que ya hablaremos de dónde se puede posicionar, porque algunos artículos decían que puede ser el recambio de Callum McGregor, puede ser el recambio de Rogic, así que veremos un poco. Hidekuchi viene más a hacer ese rol de trabajador, de currador, que es lo que le faltaba también un poco a este Celtic. Así que si querés, podemos comentar un poco cuál puede ser el 11 de este Celtic de Postecoglou. Había un 11 que había hecho The Athletic, justamente hablando de cómo se posicionarían, y lo ponían, por ejemplo, a Hatate por encima de Turnbull, lo ponían a Maeda. Che, no te estoy escuchando, La fantasmeada, digo. No, me preocupé. Bueno, murió. A ver, lo ponían a Hatate por encima de Turnbull, que Turnbull está teniendo una gran temporada, pero sí que sufre alguna lesión que otra. Lo ponían a Maeda en banda. No entiendo muy bien por qué, porque Postecoglou lo usó mucho delantero. Y ahí Hidekuchi lo ponían como suplente de Callum McGregor. Todo lo demás se mantiene. Yo vi a, por ejemplo, a Tate, lo ponían de extremo derecho en alguna... Sí. En redes sociales vi en algunos 11 que ponían de J-League. No sé, si te soy sincero... yo no, por lo pronto los quiero ver, viste, como dicen, al Rengo, para conocerlo hay que verlo caminar. Sí. Entonces, yo te digo, pocos cambios haría, te digo la verdad. Yo también. Es que esto es el tema, que están todos o no, porque por ejemplo, me contaba Turnbull o no. No, yo te lo cuento a todos sin lesiones. Por eso te decía, el 11 del Athletic es un 11 sin lesiones, y que Hatate estaría encima de bueno, Turnbull. Te digo el mío, es fácil. Lo voy a decir porque por ahí muchos no lo conocen, pero digo... Haría un solo cambio. ¿Cuál? Pero sería Hart. Sí. Ahí estoy en la duda, porque a mí me ha gustado Junavic por izquierda, pero bueno, no viene el caso igual. Pero bueno, ponemos a Taylor, vamos a hacerla fácil. Taylor, Starfelt, para mí sigue siendo titular, Carter Vickers y por derecha Juranovic, aunque Radson está teniendo una buena temporada. Sí. Pero bueno, de pivote va Beaton, a mí me está gustando, depende de qué partido, si es para Liga no, pero si es para, por ejemplo, Conference League, que quiera llegar lejos, algo más conservador, lo ha hecho bien Beaton, así que, pero bueno, para Liga vamos, que es lo más común, McGregor, Rogic, Turnbull, y arriba, sí, ahí te concedo, Jota, sí o sí. Sí. Y Furuhashi y Maeda iría, entiendo, en punta, y Furuhashi por ahí por derecha. Sí. Pero eso sería lo mío, no cambio mucho. Yo lo que haría está un poco más alineado a lo que hizo The Athletic, excepto dos cambios importantes. Porque Joe Hart va en portería, en los laterales Juranovic y Taylor tampoco te los negocio. En el centro de la defensa, si pensamos en todos sanos y pensamos que Christopher Julian llega a un 80% de su nivel, yo creo que va por encima de Starfelt, así que va un Carter Vickers, Christopher Julian, que también lo dejó en claro Postecoglou, que si vuelve va a ser su titular, así que lo dejó en claro bastante. En el centro del campo, Callum McGregor es su organizador, es innegociable para Postecoglou, y en el centro del campo, Turnbull y Rogic, sobre todo porque Turnbull ha hecho una temporada de loco, 5 goles, 4 asistencias, o sea, no se puede sacarlo del equipo porque es bastante importante. Rogic tampoco, lo suplenten a la serie de Hidekuchi y Hatate. Y en la punta, yo pongo a Maeda de delantero, pero con ese rol de segundo punta que tiene, intercambiando con Furuhashi, porque también Dayson Maeda se tira mucho a banda, entonces prácticamente Furuhashi 2, así que seguramente Jota, ¿no? Jota lo pongo de extremo derecho. Sí. Porque también es ambidiestro, entonces Jota de extremo derecho, Furuhashi con Maeda intercambiándose posiciones, y veremos cómo funciona, porque son prácticamente el mismo jugador, solo que uno tiene mejor toque de balón que otro, pero nada más, no cambia nada, son iguales. Hay
Hay que ver el tema, viste, jugás competencia europea, que Exacto. ojalá el Celtic llegue lejos, entonces vas a necesitar rotación. Si querés pelear la liga necesitas fondo de armario. Entonces yo por ahí entiendo que vienen más los refuerzos. Y por si se preguntan, porque por lo que comentaba Pablo, bueno, primero que Abada por el que se cayó el nivel, por eso lo saqué. Sí. Entonces se cayó. Si estuviera bien como cuando arrancó, ojo, ahí lo dudaría, pero se cayó. Y después lo de Christopher Julián, mucho tiempo lesionado, quiero ver cómo vuelve. Es como por ejemplo en el Aberdeen Considine. Son 6-7 meses de lesión y hay que ver cómo vuelven los jugadores. Pero si están bien, como se lesionaron en su momento, sí, son titulares. Sí. Yo solamente digo que Postecoglou dejó caer que va a ser su titular, así que veremos qué sucede en ese sentido. Vamos a ver la opinión un poquito de Mark y luego, bueno, vamos a ver un poquito quiénes saldrían, si es realmente necesario los fichajes, pero bueno. Ahora sí, vamos a hablar un poquito si era realmente necesario. Mark nos explicó un poquito y de que Hatate al final no es un lateral izquierdo, como ya les contamos a ustedes, que no es, pero sí puede jugar y puede jugar bastante bien. Y la respuesta, yo creo que es unánime, los dos decimos lo mismo, es que sí, eran bastante necesarios. Eran jugadores para la rotación del equipo, que veíamos que Rogic prácticamente jugó todo lo que podía jugar. Charbel jugó todo y se lesionó porque jugó todo y estaba cansado, porque también es un jugador joven, digámoslo así. Callum McGregor no puede seguir así, está... selección. También va a haber tema de selección, así que va a estar complicado eso. Así que, y también había necesidades en el extremo, había necesidades en todos lados. Así que son fichajes necesarios para el equipo de Postecoglou para intentar llegarle a Rangers al nivel que están dando para, ya es acercarse en cuanto a puntos. Porque por las bajas está perdiendo bastantes puntos que podrían ser fáciles. Así que veremos qué pasa. Y obviamente ha hecho un aprovechamiento impecable del mercado japonés, que la verdad ha sacado mucho por poco, la verdad. Sí. No voy a repetir porque muchas de las cosas que decíamos recién, así que sí, tal cual lo que dice Pablo. Y si quería un poco al debate de quiénes pueden salir, que algo anticipamos al principio, pero para hacerlo bien completo, porque la verdad que hay jugadores que no tienen lugar en el Celtic, no están cobrando el sueldo gratis y no hacen nada. La verdad son jugadores que creo que todos saben que van a salir, o sea, creo que no hay unanimidad en que van a salir. ¿Por qué? Cuando tuvieron oportunidades, mucho de esto no las aprovecharon. No. Y si querés podemos empezar, no sé, podemos hablar de Bolingoli, que le ha dado oportunidades sin ningún tipo de sentido y no las ha aprovechado, que nadie, o sea, pretends to be shocked, como... A ver, pero bueno. Cuando llegó Bolingoli, todo era lindo, todo era perfecto. Llegó Bolingoli y todo se fue al carajo. Se perdió la liga. No, pero Bolingoli, la verdad, un rendimiento paupérrimo cada vez que estuvo. Fue seguido al Besiktas o el Basaksehir, algo así. Estuvo en el Basaksehir, estuvo en el Rapid de Viena. Y todo mal. Todo mal, no hay nada bueno. Que vaya de vuelta. Que vaya de vuelta de donde vino. Luego tenemos a otro que es Ismail Azoro, que vimos que la temporada pasada con Neil Lennon rindió, digámoslo así, bien, pero con alguien a su lado. Con Scott Brown a su lado ha rendido bastante bien y a mí me ha gustado. Pero ahora que está jugando con 4 testes, con pivote único, Ismail Azoro se está viendo totalmente rebasado. Puede salir mucho. ¿Cómo? Jugó mucho cuando arrancó la temporada. Tuvo muchas oportunidades cuando llegó Postecoglou y no las aprovechó, Entonces no es que pues capaz le iban a decir no tuvo la oportunidad. Sí, la tuvo y no la aprovechó. Es un juego joven. Sí, no es su lugar. Yo tal vez lo enviaría a Ismail Azoro de sesión más que una transferencia como si haría con Bolingoli. Ismail Azoro es bastante joven. Creo que tiene bastante futuro, pero es un chico. Es un jugador pequeño, es un jugador joven, es un jugador que le falta desarrollarse para hacer ese pivote que necesita el Celtic. Otro, Liam Shaw. Liam Shaw me lo pintaban como el reemplazo de Scott Brown y hasta ahora nada. Necesita una sesión. Sí, no, y aparte no jugó mucho. Él sí que no tuvo tantas oportunidades, creo que en algún partido de Europa League, pero no mucho más. Ya se está hablando de la sesión de Liam Shaw al St. Johnstone, esto fuera de broma. Se está hablando de la sesión de Liam Shaw al St. Johnstone, ya que falta ese jugador que sea el reemplazo de Ali McCann. Y bueno, Liam Shaw, que en el Sheffield Wednesday se había vuelto una pieza clave para ese equipo, siendo tan joven, llegó libre por parte del Sheffield Wednesday al Celtic y la verdad ha tenido muy pocas oportunidades, pero esperemos que alguna sesión pueda revertir esto y mejorar su nivel. Otro de los jugadores, Mickey Johnston, lo comentábamos en ese directo de la final de la Copa. Sí, es joven todavía, tiene 22 añitos. Sí, no sé si llegará a ser lo que se prometía, pero me parece que
quizá es lo mismo, quizá tendría que dar un paso atrás, ir a otro equipo de un nivel un poco inferior, sí. Pero la verdad que es joven todavía, incluso, no sé, si sos muy bueno con Ismail Azoro, yo sería bueno también con Mickey Johnston y lo mandaría en una sesión también. No, sí, va a ir de sesión también Mickey Johnston. El tema con Mickey Johnston es que creo que la lesión tanto tiempo fuera le ha marcado bastante. Creo que tiene que recuperar su nivel. Se habla de una sesión al Dundee United. Veremos qué pasa. Mickey Johnston en el regate sigue siendo buenísimo, pero al finalizar le está faltando la efectividad que tenía antes de sufrir esta lesión. Y por último tenemos creo que va a salir y creo que todo el mundo del Celtic se va a alegrar, Albion Ajeti. Primero le estafaron. Primero el Basel le estafó al West Ham, y ahora el West Ham le estafó al Celtic, y ahora el que terminó estafado fue el Celtic. Una cadena de estafas. Encima el pobre no se está lesionado, así que entonces van a tener, porque entiendo, creo que se puede, pero no está muy bien visto el tema de vender un jugador que está lesionado. Primero que no te lo va a querer comprar nadie. Exacto. Seguramente va a ser una venta a final de temporada, pero no va a jugar mucho, digamos, Ajeti. No. Y además que no ha rendido bien cuando ha tenido las oportunidades. Ha tenido otro gol contra el Betis, ¿no? Sí, y cuando se lesiona Furuhashi, que viene, te acuerdas, lesionado de la convocatoria con Japón, que tiene oportunidades y se come unos goles. Ahora no me acuerdo del partido, sinceramente, pero hubo un partido que le dieron en esa época, porque fue la época que pierden con el Livingston, ¿viste? Sí, me acuerdo. Jugó él de titular y creo que fue ese partido que se comen unos goles, mamá. Entonces, bueno, me parece que Albion Ajeti va a tener que buscar su lugar en otro lado. Que se vuelva a Sisa. Y bueno, creo que hasta acá dejamos el video de hoy. Creo que el balance es totalmente positivo, que van a ser, creo que, fichajes clave para ver el futuro de esta temporada, ya que se acerca también un Old Firm. Veremos cómo se adaptan a Postecoglou, a que todo indica que se van a encajar bastante bien. Así que bueno, esperamos. Sí, y decirle también a la gente, recomendarle ahí el canal de Fútbol de Samuráis, que va a estar todo en la descripción. El Twitter que tiene también, siempre está cubriendo la liga ahí de la J-League y todo el fútbol de Japón al día a día. Entonces, bueno, va a estar en la descripción. Y si les gustó el video, que por favor la gente se deje ese me gusta. Obvio. Agradeciendo acá el trabajo de venir un 5, estamos en los primeros días de 5 de enero. 5 de enero. Con el primer video del año, así que bueno, que la gente ahí pueda agradecer con el me gusta, suscribiéndose si todavía no está suscripto. Exacto. Que tenemos un buen porcentaje de gente suscripta, pero todavía se puede mejorar mucho más, o sea, de la gente que nos ve los videos, quiero decir. Y bueno, también activar la campanita de notificaciones para saber cuando hay un video, cuando hay un directo, que ahora van a venir, porque claro, se empieza a comprimir el cronograma de partidos por todo este parón y todo este lío que hay en Escocia, pero bueno, estén atentos, eso es todo, y muchas gracias por estar del otro lado. Exactamente, y bueno, muchas gracias por ver el video. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en uno próximo y chao.